Hola, gracias por estar nuevamente acompañándome. Si no me conoces, soy Alejandra y te doy la bienvenida a Vitralicia. Hoy les traigo un tutorial muy bonito porque es respetuoso del medio ambiente. Estamos en la onda de tratar de reciclar y dar segundas oportunidades a esos objetos que creemos que son basura, que ya no sirven y que tenemos que desechar. ¿Recuerdan esos discos de vinilo con los que en épocas pasadas nos pegábamos unas parrandas maravillosas? Bueno, ellos van a ser los protagonistas de este video. Vamos a elaborar unos bellísimos relojes decorativos. Esa es una de las opciones, o simplemente los vamos a decorar y ponerlo en nuestra pared y se verán hermosos. Espero que les guste, que se animen a hacerlo. Comenzamos con el tutorial. Iniciamos el proyecto transfiriendo al vinilo el diseño que queremos elaborar. Recuerden que todas las imágenes que yo utilizo en los videos están cargadas en la página. Abajo en la cajita de información van a encontrar el link por si quieren utilizar estos mismos moldes. Entonces, con un papel carbón y la fotocopia del diseño vamos a transferirlo al vinilo. No se va a notar mucho porque pues el vinilo es negro y lo vamos a dejar así para que se note que es un disco de vinilo, porque si lo pintamos pues va a perder la gracia, ¿no? Entonces no se va a notar mucho, pero se ve lo suficiente para poder elaborar el proyecto. Este paso se lo puede obviar la persona que sea muy habilidosa con el dibujo. Yo soy pésima, entonces a mí me toca obligatoriamente hacer esto. Pero si tú tienes habilidad para el dibujo, simplemente dibujas lo que quieres sobre el vinilo con lápiz, que de hecho se nota más, y listo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la cara al disco, porque en la época en la que estos discos se utilizaban tanto, la gente tenía la costumbre de marcarlos, y al tratar como de borrarle el nombre de la persona, se va borrando la información del disco. Entonces lo que hice fue ir a internet y poner nombres de discos y me salen las rueditas que vienen ahí en el centro del disco, y pues bueno, simplemente la imprimí, la recorté y la voy a pegar sobre la que ya trae el disco por defecto. Simplemente tomamos pegamento en barra, aplicamos a la hojita y aplicamos también en el disco, pegamos. Aplicamos muy buen pegamento porque esto debe quedarnos bien pegado, porque ahí es donde va a ir puesta la maquinaria de nuestro reloj, las manecillas, porque bueno, la maquinaria va por detrás y realmente la de atrás pues no se va a ver porque está contra la pared. Yo creo que ustedes se preguntarán si encontré exactamente la misma que llevaba el disco, y no, la realidad es que no encontré la misma, pero encontré una muy parecida que tenía colores casi iguales a los que traía originalmente el disco, y de la misma disquera, que es CBS, que creo que es la disquera, no sé, pero me imagino que sí. Y bueno, luego el rotico que trae en el centro, que es por donde vamos a meter la maquinaria y a poner las manecillas del reloj, lo vamos a abrir, pero ya muchísimo más adelante, cuando ya vayamos a poner estas cositas. Seguimos con la decoración, ahora sí, la cosa chévere del proyecto, y es empezar a decorarlo. Entonces, con la técnica del puntillismo, vamos a ir empezando a poner punticos por todo el contorno del diseño. Aquí que es importante que sepamos elegir los acrílicos que vamos a utilizar, porque esa es la pintura acrílica. Entonces, basándome en el color que trae la información del disco, que es como un rojito ahí como medio fucsia, trae como blanquito y trae amarillito, entonces los colores que yo decidí utilizar fueron dorado, color beige, y utilicé unos colores como fucsias que iban muy bien con el tono que lleva el disco. Entonces empezamos a hacer punticos, como les digo, por todo el contorno del diseño. ¿Cómo vamos a hacer estos puntos? Yo los hice con unos repujadores que tengo para tarjetas.
Si tú los tienes, está perfecto, puedes utilizar eso. Si no, la opción es utilizar la parte de atrás, bueno, la parte de arriba de los pinceles. O sea, no donde viene la brochita, sino la partecita de arriba, la colita del pincel, mejor dicho. Pinceles de diferentes tamaños y asimismo quedarán de diferentes tamaños los punticos. Y con puros punticos vamos a elaborar el proyecto. Solamente vamos a utilizar puntos. ¿Lo pueden hacer de otra forma? Claro que lo pueden hacer de otra forma, pero bueno, yo para este tutorial decidí hacerlo con esta técnica y me parece que queda hermoso. Y ustedes dirán, no, pero usted cree que es que no tenemos nada que hacer, que nos vamos a gastar toda la vida haciendo puntos y puntos y puntos y esto va a ser muy demorado y es muy tedioso. No, tengo que decirles que realmente es muy rápido y queda muy bonito. Adicional a que mientras se está elaborando el proyecto, uno como que se emociona y dice, ahora voy a hacer los puntos un poquito más grandes o los voy a hacer más pequeñitos y los voy a poner así y voy a hacer otro punto allí. Y bueno, uno se emociona durante el proyecto y al final queda muy bonito. Aquí, como ven, entonces seguimos haciendo puntos ya en un color diferente. Les dije que había elegido unos fucsias y ese fue el color, pero como ven aquí ya no son fucsias, sino que ahora son blancos. Aquí todavía me quedan unos rojitos y les voy a explicar qué fue lo que pasó. Resulta que como la base es negra, al poner el color directamente sobre la base, al secarse no va a quedar fucsia, sino que empezó a quedar más oscuro, quedó como un rojo que no me gustó. Entonces dije, bueno, la solución ¿cuál es? Tomar el color, uno de los colores que elegí, que fue el beige, y ponerlo sobre los punticos rojos, taparlos y así hacer todo el contorno. Y luego sí poner otra vez sobre ese beige el color fucsia para que quede bien la tonalidad que yo elegí y la que me gustó. Porque pues la idea es que, como les digo, como es una base negra, utilizar colores muy vivos para que resalte. Entonces lo que voy a hacer es simplemente terminar todo el contorno de ese pedacito del diseño en beige y luego voy a poner encima otra vez punticos pero de color fucsia. Hay algo que deben tener ustedes muy en cuenta aquí, que a mí me pasó mucho durante la elaboración de esto, y es que en algún momento ponemos un punto o que nos queda muy grande o que tal vez no nos quedó ubicado exactamente donde era y se nos daña y decidimos borrarlo. Lo podemos hacer con un trapito húmedo, tratar de limpiarlo, pero les cuento que yo no sabía ni me imaginaba que era tan difícil borrarlos. Uno trata de quitarlos con agua y esto como que más se riega y como que se pega mucho al vinilo y se mancha y bueno. Entonces, si ustedes van a hacer esto, traten de que los puntos les queden muy bien hechecitos y de no equivocarse, porque más adelante se van a dar cuenta que yo traté de borrar de algunas partes algunos puntos que no me gustaron y se hacen unas manchas en el vinilo muy feas, sobre todo si estamos utilizando el color dorado, el que yo utilicé al principio. Dios mío, es muy difícil de quitar, ustedes no se imaginan. Entonces yo traté con agua y quedaba manchado, entonces luego se me ocurrió la fantástica idea de hacerlo con un poquito de quitasmalte y eso fue el acabose, porque eso es vinilo y el quitasmalte es muy fuerte, entonces trataba como de irlo como pelando y bueno, ya verán más adelante, pero por fortuna lo pude solucionar después. Y bueno, traten de que les quede lo más perfecto el diseño, los punticos lo mejor hechecitos, porque o si no, de verdad que no saben lo que esto conlleva. Es un problema enorme, pero que tiene solución. Ya más adelante, como les digo, lo vamos a poder ver. Aquí, como ven, entonces ya estoy nuevamente poniendo los puntos fucsia. Al poner los punticos fucsia sobre los blancos, a veces no me quedaba completamente tapado el blanco y me di cuenta que de hecho queda muy bonito así, porque le da como un efecto degradado. Es raro, pero queda mucho más bonito. Entonces, ahí sí, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. De una equivocación salió una genialidad, porque de hecho quedó mucho más bonito. Ahora pasamos a la tercera parte del diseño, que es hacer como un tipo de perlita
Entonces aquí decidí utilizar un color como naranjita, que iba muy bien, como les digo, con la descripción del disco. Pero, ¿cómo les parece? Que también se van a dar cuenta ahorita en el siguiente paso, bueno, un poquitico más adelante, que ese color también me tocó cambiarlo porque hice una mala combinación. Por eso les digo que es muy importante saber elegir los colores con los que vamos a elaborar el diseño, porque si no combinamos bien unos con otros nos van a quedar como opacos, como que no van a resaltar, y pues la idea obviamente no es esa. Entonces, con punticos seguimos elaborando el proyecto. Podemos hacer puntos en unas partes más grandes, en otras más pequeñitos, pero lo que sí es importante es que todo el contorno de cierta parte del diseño se vaya, si lo decides hacer con puntos pequeños, que todos sean del mismo tamaño. No mezclar grandes y pequeñitos porque no se va a ver bien. Ya si en otra parte decides que los puntos van a ir grandes, entonces hacerlos todos grandes. Entonces, bueno, aquí seguimos el contorno de las perlitas y las vamos a rellenar con punticos. Ahora vamos a cambiar el color. Voy a pasar a utilizar el beige para hacer unos arabescos alrededor de... Yo había dicho que perlitas, pero realmente estos son más como lágrimas, entonces alrededor de estas lagrimitas. Igual, con más punticos. Mientras ustedes ven la elaboración del proyecto en este punto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Si aún no estás suscrito, que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna novedad. Y adicional a esto, también invitarte a que nos sigas en Instagram, Pinterest, Facebook. Y mi hijo le pareció gracioso lo que dije, no sé por qué, pero bueno. Bueno, y en estas redes sociales que también nos encuentras como Vitralísima, y en algunas como Vitralísima Vidrio y Manualidades. Pero con que pongas en el buscador Vitralísima, ahí aparecemos, que es lo importante. O simplemente se pueden dirigir a la descripción del video abajo. Ustedes bajan la pantalla y ahí va a estar la descripción del video. Ahí van a poder encontrar los links a nuestras redes sociales y también la lista de materiales. Y por último, quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludito a Gene y a Renata. Muchísimas gracias por ver mis videos. Un beso enorme y un gran abrazo. Ahora, para completar, vamos a hacer unos círculos en color dorado. Son 3 circulitos que van encima de la lagrimita que hice anteriormente en naranja y los arabesquitos en color beige. A medida que vamos avanzando con la decoración del disco, uno se va dando cuenta como en qué lugar le van haciendo falta puntos. Como les dije, uno como que se va emocionando y dice, voy a poner un punto aquí y otro por acá y otro por acá. Entonces sentí que en estos lugarcitos le hacía falta algo, que estaba muy vacío, y decidí poner unos puntos en color beige. Y como ven, estoy utilizando la parte de atrás de los pinceles. Por eso les digo que si ustedes no tienen los repujadores que yo utilicé inicialmente, con la parte de atrás del pincel es perfecto. También hice unos punticos en beige después de la información del disco y se ve mucho más bonito. Siento que en esta parte y en esta me hace falta algo, entonces voy a ver como que le pongo. Y miren, es aquí donde decidí hacer el cambio del color de la lagrimita. Yo estaba utilizando inicialmente este color naranja, pero al ponerle los puntos dorados, los círculos dorados, me di cuenta que no resaltaba, entonces decidí cambiar el color por este fucsia aún más clarito, porque no tenía forma. Voy a ver qué me invento para estos espacios en blanco. Ponemos la maquinaria y tenemos finalizado el proyecto. Bueno, de nuevo me pasa que digo, tenemos finalizado el proyecto y decido que necesito hacerle unos puntos dorados encima de los fucsia. Entonces sigo todo el contorno que tengo en fucsia, ahora en dorado, y veo que resalta mucho más. El diseño se ve mucho más bonito, y les cuento que esto me pasó a lo largo de todo el proyecto. Decido que ya voy a terminar y luego digo, no, tengo que ponerle más puntos en tal lado. Y sé que esto le va a pasar a más de uno cuando decida elaborar este reloj. Los espacios que me habían quedado en blanco decidí rellenarlos con 2 lágrimas a cada lado en color beige y sobre ellas media lagrimita en el mismo color.
Quería contarles también que haciendo revisión de todos los comentarios que me dejan en los videos, me he dado cuenta que hay muchos comentarios de los que no me llegan notificaciones, y es porque los dejan sobre los comentarios que han hecho otras personas. Entonces, si no me tomo yo el tiempo de ir a revisar como comentarios que no han sido notificados, no me doy cuenta de ellos. Entonces quería pedirles que cuando ustedes me dejen un comentario en los videos, lo hagan aparte de los comentarios que ha dejado otra persona, o sea, que sea un comentario independiente y no dependiente de los que dejan otros usuarios. Y ahora sí, para finalizar la elaboración del reloj, vamos a hacer unos punticos en todo el borde del disco de vinilo. Y ahora sí pasamos ya a organizar la maquinaria, ya cuando tenemos todo listo. Miren, estas son las manchitas que les digo que quedaron al intentar borrar algunos puntos, pero simplemente ustedes toman algo de aerosol, pintura en aerosol negra, que es brillante porque el vinilo, perdón, es brillante, y le echan una capita y eso lo cubre, y ya al momento de colgar el disco no se va a notar. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la maquinaria, la vamos a poner por la parte de atrás y vamos a enroscar, a meterla muy bien por el orificio central que trae el disco, y luego ya vamos a empezar a poner las manecillas. La primera manecilla que vamos a poner es la que tiene el orificio más grande, que es la de la hora. Luego sigue la de los minutos y arriba va la de los segundos. La vamos a oprimir súper bien sobre el palito que trae la maquinaria para que nos quede bien ajustada y no se vaya a zafar. Hecho esto, hemos terminado con el tutorial. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo. Déjenme en los comentarios sus opiniones, qué tal les pareció, y cuéntenme también qué otro tipo de manualidades se atreverían a hacer ustedes con estos discos de vinilo. ¿Qué opción te gustó más, como reloj o como objeto decorativo? Gracias nuevamente por ver el video, por estar conmigo acompañándome. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.